Lo que encontraron en la habitación 313 del Hospital San Rafael cambió para siempre la vida de 4 exploradores urbanos, y lo que estás a punto de escuchar nunca debería haber salido a la luz. Pero aquí estamos, y te advierto que después de conocer esta historia, tal vez nunca vuelvas a ver los hospitales abandonados de la misma manera. Era una noche de octubre, cuando Marcos, Lucía, Diego y Sofía decidieron hacer lo que habían planeado durante meses: entrar al Hospital San Rafael, un edificio de 7 pisos que llevaba cerrado desde hace 22 años. Las leyendas urbanas sobre este lugar eran innumerables. Algunos decían que se escuchaban llantos de bebés en el ala de maternidad. Otros juraban haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas rotas del 3er piso. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podría haber imaginado, era que el hospital guardaba un secreto mucho más oscuro que cualquier leyenda. Antes de continuar, si te gustan las historias de misterio y terror real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Cada semana traemos casos que te pondrán los pelos de punta. Y créeme, esta historia apenas está comenzando. El Hospital San Rafael había sido en su época uno de los centros médicos más prestigiosos de la región. Construido en 1953, sus pasillos habían visto nacer a miles de bebés, había salvado incontables vidas y había sido el orgullo de la comunidad. Pero en el año 2002 algo cambió. Una serie de incidentes inexplicables comenzaron a ocurrir. Pacientes que entraban por cirugías menores nunca despertaban de la anestesia. Enfermeras reportaban escuchar voces en las salas vacías durante la noche. Y lo más perturbador, varios pacientes del ala psiquiátrica desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades investigaron durante meses, pero nunca encontraron explicaciones coherentes. La presión pública fue tan intensa que el hospital cerró sus puertas definitivamente en marzo de 2002. Desde entonces, el edificio permanecía como un gigante gris y silencioso en las afueras de la ciudad, rodeado por una cerca oxidada y señales de prohibido el paso que nadie respetaba realmente. Marcos era el líder del grupo. Alto, delgado, con una cámara siempre colgando de su cuello. Había explorado docenas de lugares abandonados, desde fábricas hasta escuelas, y en su canal de YouTube tenía miles de seguidores esperando su próxima aventura. Lucía, su novia, era la más escéptica del grupo. No creía en fantasmas ni en maldiciones, pero le fascinaba la arquitectura de los edificios antiguos y la historia que guardaban. Diego era el técnico, el que llevaba todo el equipo de grabación, las linternas potentes y los detectores de movimiento. Y Sofía, la más joven, apenas 20 años, era la que investigaba cada lugar antes de visitarlo, recopilando historias, testimonios y planos antiguos. Aquella noche de octubre, la luna estaba casi llena. El grupo se reunió a las 11 de la noche en el estacionamiento abandonado del hospital. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban autos en la distancia, como si el mundo entero hubiera decidido darle espacio a aquel lugar maldito. Sofía desplegó los planos que había conseguido en los archivos municipales. Según sus investigaciones, la habitación 313 había sido clausurada 5 años antes del cierre definitivo del hospital. Nadie sabía exactamente por qué, pero en los reportes que logró encontrar, esa habitación aparecía mencionada repetidamente en los informes de seguridad. Desapariciones, gritos nocturnos, personal médico que se negaba a entrar, todo parecía girar alrededor de ese número, 313. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? Esa sensación de que las paredes tienen ojos, de que cada sombra esconde algo más que oscuridad.
Mantente atento porque lo que viene a continuación es exactamente eso, pero multiplicado por 1000. Y si esta historia te está atrapando, regálanos un like. Eso nos ayuda enormemente a seguir trayendo contenido de calidad como este. Entraron al hospital por una ventana lateral del primer piso. El vidrio estaba roto desde hacía años, y la entrada era lo suficientemente grande como para pasar sin problemas. El olor fue lo primero que los golpeó. Una mezcla de humedad, moho y algo más, algo indefinible que hacía que el estómago se retorciera. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el piso crujía bajo sus pies con cada paso. Escombros, jeringas viejas, sillas de ruedas volcadas, todo estaba cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía nieve gris. Marcos encendió su cámara y comenzó a grabar. La recepción del hospital era un caos de papeles esparcidos, mostradores rotos y plantas muertas que alguna vez habían decorado el lugar. Diego configuró su equipo de audio para captar cualquier sonido anormal, mientras Lucía tomaba fotografías con su cámara profesional. Sofía revisaba el mapa, calculando la ruta más directa hacia el tercer piso. Subieron las escaleras principales. Cada escalón gemía como si protestara por su presencia. Las linternas iluminaban pasillos interminables, puertas entreabiertas que revelaban habitaciones destrozadas, camillas oxidadas aún con sábanas manchadas. En el segundo piso, Diego se detuvo abruptamente. Su detector de movimiento había captado algo. Una señal débil pero constante proveniente del ala este. Marcos enfocó su cámara hacia allá, pero no se veía nada más que oscuridad. Siguieron adelante. El tercer piso era diferente. Aquí el aire era más pesado, más frío. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento nocturno que silbaba entre los marcos de metal, creando un sonido casi musical, pero profundamente perturbador. Los pasillos estaban más intactos que en los pisos inferiores, como si nadie se hubiera atrevido a vandalizar esta área. Las puertas tenían placas de metal con números grabados: 301, 302, 303. Caminaban en silencio ahora. Incluso Marcos había dejado de hacer comentarios para la cámara. Había algo en ese piso que absorbía las palabras, que hacía que hablar se sintiera como una profanación. 307, 308, 309. Sofía apretaba el mapa entre sus manos temblorosas. Lucía había dejado de tomar fotos. Diego miraba su detector cada pocos segundos y las lecturas se volvían más erráticas mientras más se acercaban. 311, 312. Y finalmente, ahí estaba, la puerta de la habitación 313. Era diferente a las demás. Mientras todas las otras puertas eran de madera estándar de hospital, esta era de metal reforzado. Tenía 3 cerraduras visibles y lo que parecían ser marcas de arañazos profundos en la superficie, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente salir o entrar. La placa con el número estaba torcida, pero el 313 era inconfundible. Marcos se acercó primero, empujó la puerta suavemente y, para sorpresa de todos, se abrió con un chirrido que resonó por todo el pasillo. No estaba cerrada, nunca lo había estado. El interior de la habitación los dejó helados. A diferencia del resto del hospital, esta habitación estaba casi intacta. Una cama de hospital en el centro, perfectamente hecha con sábanas blancas, aunque cubiertas de polvo. Un armario médico contra la pared, una silla junto a la ventana. Y en las paredes, cubriendo cada centímetro disponible, había escritura. No eran grafitis, no eran dibujos vandálicos. Era escritura compulsiva, repetitiva, hecha con lo que parecía ser carbón o tal vez sangre seca. Las mismas frases una y otra vez. No me dejen aquí. Puedan escucharme. 37 días.
Ayúdenme, por favor. Ya no sé quién soy. Miles de veces, cubriendo las paredes del piso al techo. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Lucía retrocedió hacia la puerta. Diego enfocó su cámara hacia las paredes, grabando cada detalle. Y Marcos, con manos temblorosas, se acercó a la cama. Sobre la almohada había un cuaderno de espiral con tapas de cuero gastado. Lo tomó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con letra clara y ordenada. Era el diario de alguien, pero sin fecha, sin nombre. Solo comenzaba así. Día 1. Me trajeron aquí contra mi voluntad. Dicen que estoy enfermo, que necesito tratamiento, pero yo sé la verdad. Ellos son los enfermos. Este hospital esconde algo terrible. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, compártela con alguien a quien le gusten los misterios sin resolver. Y sigue escuchando, porque lo que encontraron en ese cuaderno es la pieza que faltaba para entender la verdadera naturaleza del Hospital San Rafael. Marcos comenzó a leer en voz alta, mientras los demás escuchaban en silencio. El diario narraba la experiencia de un paciente, aparentemente internado en esa misma habitación. Los primeros días hablaba de tratamientos médicos normales, aunque mencionaba que los doctores actuaban de manera extraña, susurrando entre ellos, mirándolo con una mezcla de curiosidad y miedo. Para el día 7, el paciente comenzaba a escuchar cosas. Voces en las paredes, pasos en el techo, llantos que provenían de las tuberías. El día 15 marcaba un cambio drástico. La letra se volvía irregular, nerviosa. Anoche vi a los otros pacientes. Los trajeron en camillas. Estaban dormidos, o eso parecían. Los llevaron al sótano. No sé qué hay allá abajo, pero los gritos que escuché después me helarán la sangre para siempre. Los doctores me aseguran que es mi imaginación, que los medicamentos me están afectando, pero yo sé lo que oí. Día 20. Intenté escapar. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron. Nadie vino. Esta habitación es una prisión. Las ventanas están selladas. La puerta solo se abre desde afuera. ¿Qué clase de tratamiento requiere esto? Me están mintiendo. Todos me están mintiendo. Día 25. Descubrí algo en la pared, detrás del armario. Rayones, marcas, mensajes de otros pacientes. Uno decía, el sótano, todo está en el sótano. Otro, no confíes en el doctor Herranz. Y otro más reciente, si lees esto ya es demasiado tarde para ti también. Día 32. Los medicamentos me están cambiando. Puedo sentirlo. Mi mente se fragmenta. A veces no recuerdo quién soy. A veces veo cosas que sé que no pueden ser reales, pero se sienten tan vívidas. Anoche, una enfermera entró a mi habitación. Su rostro estaba en blanco, sin rasgos. Me inyectó algo y todo se volvió negro. Cuando desperté, había sangre en mis manos. No era mía. Día 37, la última entrada, solo decía, van a llevarme al sótano esta noche. He aceptado mi destino. A quien encuentre esto, busquen en el sótano. La verdad está allí. Y por favor, sáquenme de aquí, aunque ya no quede nada de mí. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Marcos cerró el cuaderno lentamente. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Diego revisaba compulsivamente su equipo, como si concentrarse en la tecnología pudiera protegerlo de lo que acababan de descubrir. Y Sofía, con voz apenas audible, dijo, «Tenemos que ir al sótano». La lógica decía que deberían irse, llamar a las autoridades, dejar que profesionales investigaran. Pero algo más fuerte que la lógica los empujaba. Tal vez era curiosidad, tal vez era el deseo de darle cierre a la historia de aquel paciente anónimo. O tal vez era algo más oscuro, algo que el hospital mismo había plantado en sus mentes desde el momento en que cruzaron aquella ventana rota.
Bajaron las escaleras con una determinación que contrastaba con el miedo que los paralizaba por dentro. El sótano estaba en el nivel más bajo del edificio, accesible por una puerta metálica al final del primer piso. La puerta tenía un candado, pero estaba tan oxidado que Diego logró romperlo con una barra de metal que encontró entre los escombros. La oscuridad del sótano era diferente. No era simplemente ausencia de luz, era una oscuridad activa, espesa, que parecía resistirse a las linternas. Las escaleras descendían en espiral, y el aire se volvía más frío con cada paso. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de un limo verdoso que brillaba débilmente. Y el olor, ese olor indefinible que habían percibido al entrar al hospital, aquí era abrumador. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y puertas metálicas numeradas. Algunos tenían ventanas pequeñas con barrotes. Marcos se asomó por una. Dentro había una camilla con correas de cuero, manchas oscuras en el colchón, instrumentos médicos esparcidos por el suelo. La siguiente puerta revelaba algo similar, pero aquí las paredes estaban arañadas, como si alguien hubiera intentado escapar usando solo sus uñas. Sofía encontró una sala más grande al final del pasillo. Era un quirófano improvisado, pero no como los quirófanos normales. Había 5 mesas metálicas en fila, todas con sistemas de sujeción elaborados. Sobre una mesa lateral había frascos con líquidos turbios, etiquetados con códigos que no correspondían a ningún medicamento conocido. Y en la pared del fondo, un pizarrón con anotaciones médicas, diagramas del cerebro humano y una lista de nombres con fechas. 37 nombres en total. Diego fotografiaba todo, su cámara capturando cada detalle macabro, y entonces Lucía lo vio. En la esquina de la sala, parcialmente oculto por una cortina quirúrgica rasgada, había un archivador metálico. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había expedientes. Decenas de expedientes de pacientes, todos del ala psiquiátrica, todos con la misma anotación final. Transferido a programa experimental, habitación 313, protocolo Herranz. El doctor Herranz, el nombre del diario. Marcos tomó uno de los expedientes y comenzó a leer. El paciente era una mujer de 32 años, diagnosticada con depresión severa. Había sido internada voluntariamente, buscando ayuda. Según las notas, fue seleccionada para un programa experimental de tratamiento que prometía curación completa. Las anotaciones detallaban inyecciones diarias de compuestos no identificados, sesiones de terapia electroconvulsiva no autorizadas y observaciones sobre cambios en la personalidad y la memoria del paciente. La última nota, escrita con letra apresurada, decía: sujeto mostró resistencia extrema al protocolo. Transferencia al nivel subsótano. Disposición final pendiente. El nivel subsótano. Había algo más abajo. No deberían haber seguido. Todo en ellos gritaba que se detuvieran, que salieran corriendo, que olvidaran todo lo que habían visto. Pero ya estaban demasiado adentro, demasiado involucrados en la historia. Encontraron la escalera al subsótano detrás de una puerta de acero sin identificación. Bajaron en silencio, sus linternas apenas perforando la oscuridad viscosa. El subsótano era una sola habitación grande, y lo que vieron allí nunca podrían olvidarlo, aunque vivieran 100 años. Camillas, docenas de camillas dispuestas en filas perfectas, y en cada una esqueletos, algunos aún con restos de batas de hospital, algunos con las muñecas y tobillos aún sujetos con correas de cuero podridas, y en la pared del fondo una inscripción pintada con spray negro, reciente, no como el resto del lugar abandonado. El doctor Herranz nunca se fue. 37 almas esperan justicia. No dejen que sus muertes sean en vano.
Sofía cayó de rodillas luchando contra las náuseas. Lucía lloraba abiertamente. Diego seguía grabando como si documentar el horror pudiera de alguna manera hacerlo menos real. Y Marcos, con voz quebrada, dijo: «Tenemos que sacar esto a la luz. El mundo tiene que saber». Salieron del hospital mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Llamaron a la policía desde el estacionamiento. Lo que siguió fueron semanas de investigación, excavaciones, análisis forenses. Las autoridades confirmaron 37 cuerpos en el subsótano, todos pacientes reportados como dados de alta o transferidos entre 1997 y 2002. El doctor Herranz había desaparecido el día del cierre del hospital y nunca fue encontrado. Algunos decían que huyó del país, otros que se suicidó, pero su legado de horror quedó inscrito para siempre en las paredes del Hospital San Rafael. Y aquí viene lo más perturbador. 3 meses después de su exploración, Marcos recibió un paquete en su casa, sin remitente, sin sellos, solo su nombre escrito con letra temblorosa. Dentro había un sobre amarillento, y dentro del sobre una fotografía vieja, en blanco y negro, mostrando al personal médico del Hospital San Rafael en 1953, durante la inauguración. En la primera fila, con una sonrisa perturbadora, estaba el doctor Herranz, pero lo que hizo que la sangre de Marcos se helara fue lo que estaba escrito al reverso de la fotografía, con tinta reciente: «Gracias por liberar sus voces. Ahora libera la mía. Habitación 313». Marcos nunca volvió al hospital. El edificio fue demolido 6 meses después. Pero a veces, en las noches de octubre, cuando la luna está casi llena, Marcos despierta escuchando susurros, voces que dicen su nombre, voces que agradecen, y una voz que simplemente repite: 37 días. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te impactó tanto como a mí cuando la investigué, te pido que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y que compartas este video. Historias como esta necesitan ser contadas, las víctimas necesitan ser recordadas, y el horror que ocurrió en el Hospital San Rafael no debe repetirse jamás. Déjame en los comentarios si conoces alguna historia similar, si has explorado lugares abandonados con historias oscuras, o simplemente cuéntame qué te pareció esta investigación. El Hospital San Rafael ya no existe físicamente, pero su memoria permanece. Las 37 almas que perdieron sus vidas en experimentos médicos no autorizados finalmente encontraron justicia. Sus familias tuvieron respuestas después de décadas de no saber qué había pasado con sus seres queridos. Y aunque el doctor Herranz nunca enfrentó un tribunal, la historia no lo ha olvidado, ni lo hará jamás. Pero la pregunta permanece: ¿qué hacía exactamente el doctor Herranz en ese hospital? ¿Cuál era el verdadero propósito de sus experimentos? Los expedientes hablaban de curación completa, de avances médicos revolucionarios, de comprender la mente humana de formas nunca antes imaginadas. Pero ¿a qué costo? 37 vidas, 37 historias cortadas, 37 familias destrozadas. La habitación 313 fue el centro de todo. Un lugar de aislamiento, de preparación, de quebramiento psicológico antes de llevar a los pacientes al verdadero horror del subsótano. El diario que encontraron era solo uno de muchos. Las autoridades descubrieron otros 18 cuadernos similares escondidos en diferentes partes del hospital, cada uno narrando la misma pesadilla desde perspectivas diferentes. Historias de personas que entraron buscando ayuda y encontraron solo sufrimiento. Y ahora, una última revelación. Cuando demolieron el hospital, los trabajadores encontraron algo en los cimientos, una caja de metal enterrada bajo el sótano principal. Dentro
Había documentos que mostraban que el doctor Herranz no trabajaba solo. Había una red, un grupo de médicos en diferentes hospitales de la región que compartían información, pacientes y metodologías. El Hospital San Rafael era solo uno de varios sitios. ¿Cuántos más existen? ¿Cuántas historias similares permanecen enterradas, esperando ser descubiertas? Esta es la razón por la que investigamos, por la que exploramos, por la que contamos estas historias. No por morbo, no por entretenimiento barato, sino porque la verdad importa. Porque las víctimas merecen ser recordadas. Porque los secretos oscuros, cuando se exponen a la luz, pierden su poder. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo video y recuerda, la realidad supera a la ficción y los verdaderos monstruos no necesitan colmillos ni garras. A veces solo necesitan una bata blanca y una habitación con la puerta cerrada con llave.